hablar. Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí disiparemos las dudas más frecuentes y contaremos las historias de cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. Mi nombre es Jorge Romero, soy cirujano plástico y me encuentro aquí con mi compañero y amigo, el doctor Benito Ramón, cirujano general. Benito, ¿cómo estás? Hola Jorge, muy bien, gracias a Dios, bastante bien. Me siento contento, me siento pleno el día de hoy y me siento muy emocionado porque por primera vez en Los Hijos del Bisturí tenemos la primera persona que repite invitación en el programa. Y es que la verdad, déjame que yo te diga que ha sido uno de los capítulos que más vistas tiene, que más se ha compartido, del cual nos han llegado muchísimas preguntas y tenemos aquí a alguien que no necesita presentación, a la doctora Margarita Hernández. Margarita, ¿cómo Gracias estás? por la invitación, la verdad es que disfruté muchísimo que me llegara el mensaje de oye, ¿cuándo grabamos de nuevo? Y estaba súper emocionada por venir de nuevo y compartir con ustedes pues esta charla tan amena. La verdad es que esto de estar con ustedes me encantó la vez pasada, lo disfruté y pues bueno, aquí estamos de nuevo para resolver dudas y en todo lo que podamos ayudar para pues contribuir a la salud femenina. Claro, y además es que se nota, o sea, se notó en el capítulo pasado que lo estabas pasando bien, que estabas disfrutando de compartir lo que sabes y compartir la pasión que tú tienes por lo que tú ejerces. Claro. Entonces, definitivamente creo que es uno de los capítulos que yo más he disfrutado y creo que Benito también. Y pues claro que además faltaron un montón de cosas, hay muchísima carnita más que sacarle a tu especialidad porque es inmensa y es algo extremadamente necesario para nuestra sociedad, ¿no? O sea, no hay familia donde no se necesite un especialista en ginecología y obstetricia, perdón. Claro, la verdad es que yo siempre digo eso, o sea, siempre todos tenemos una hija, una hermana, no es algo o no es una cuestión y la verdad es que agradezco mucho que los dos decidan invitar a una ginecóloga porque pues todos tenemos hermanas, tías, primas, esposas y pues Mamá. no es necesario, exacto, mamá, lo más importante, ¿no? Que solo las mujeres sepamos sobre ginecología. Sí, definitivamente. No, platícanos cómo ha estado tu semana. Sé que eres una persona muy ocupada, tienes mucha consulta, gracias a Dios, y operas bastante. Platícanos, ¿cómo te ha ido esta semana? Muy agradable, la verdad, esta semana sí ha sido un poco, pues igual de cirugías en las mañanas y ya en las tardes la consulta. He salido bastante tarde, ahí para las pacientes a las que no les he contestado les paso el dato, que es por la consulta y las cirugías. La verdad es que esta semana creo tuvimos 3 cesáreas y mañana tendremos un cerclaje por una incompetencia étmico-cervical, que es un problema que ya podemos charlar más adelante. Perfecto. Y pues la verdad muy padre, todas las cirugías, toda la consulta ha sido muy reconfortante porque, bueno, al menos el lunes, literal, les dije a las pacientes, si hubiera traído unas estrellitas, o sea, las 8 pacientes que vi el lunes en la tarde se hubieran ido con su estrellita porque todas cumplieron todo lo que tenían que hacer y pues sobre todo pues también subí en redes por ahí una contribución con Carito, nuestra nutrióloga de Visual Láser, y hemos logrado mucho con mis pacientes y también con mi amiga Carla Fernández, que es nutrióloga. La verdad muy feliz con ellas y pues lo que hemos logrado y lo que logramos en equipo. A lo mejor ya lo platicamos un poquito la vez pasada, pero para aquel que no lo captó o no estuvo, cuéntanos, ¿tú todavía trabajas en medio público o ya solo te dedicas al medio privado? En este caso yo ya tengo, creo que 2 años que solo me dedico a la medicina privada. Y sí, es cierto, 2 años ya que me dedico solo a la medicina privada. Ya dejé la institución pública. A muchas de mis pacientes que están en la consulta les he platicado. La verdad es que no me acoplaba. No sé si soy yo la que tiene problemas con que le den indicaciones, órdenes, o eso de dar la consulta en 10, 15 minutos me es muy difícil. Platico hasta lo que no creo y literal, o sea, así como que no me digas a poco y qué más te dijo tu prima. O sea, la verdad es que se me va el tiempo. Disfruto mucho de verdad la consulta y creo que parte del éxito del tratamiento en las pacientes es escucharlas y pues también entenderlas cómo les va con su tratamiento o los duelos que viven con los diagnósticos que se realizan. Finalmente, parte del éxito de nosotros como especialistas, a veces hacemos quizá mal en medirlo así, ¿no? Pero yo sí lo mido de esa manera. El término en el que te puedas ir alejando un poquito de las instituciones públicas para dedicarte a tu consulta privada, que no tiene absolutamente nada de malo, al contrario, es muy reconfortante y es muy enaltecedor
y algo que es muy satisfactorio. Yo creo que eso habla bien de ti y habla bien de lo que ha sido tu carrera, que además has tenido un ascenso vertiginoso, ¿no? Sí, la verdad lo he disfrutado y pues soy feliz, la verdad estoy plena. No diría que no extraño las instituciones, sí, o sea, es otro ritmo, es estar con más personas, con más ginecos, te trabas en algo y hay ahí como muchos que pueden echarte la mano. Sí, sí lo extraño. De vez en cuando digo la enseñanza también, o sea, esa es una parte que digo, ¡ay, cómo me duele haberla perdido! Pero bueno, también soy feliz, así como dices, la verdad es que lo disfruto porque puedo hacer las cosas con lo último que sale en tecnología, en artículos, y puedes hacer y darles el tratamiento que como realmente lo merecen, ¿no? O sea, tú les das las ideas de qué es mejor y ya ellos optarán por si pueden, por economía o por decisión, hacerlo. Sí, yo creo que cada quien colabora desde su trinchera, de donde se siente más cómodo. Las instituciones pues no se van a acabar nunca, ahí van a seguir y siempre habrá gente que trabaje en ellas. Claro. O sea, vaya, cuando uno encuentra un ritmo de trabajo y sobre todo una paz, una armonía en lo que hace y se siente más cómodo realizándolo, creo que ahí es el lugar, ¿no? Donde sentimos que podemos hacer más, quizás a veces es en una institución, a lo mejor por el volumen de trabajo, porque colaboramos con la formación de nuevos especialistas, pero definitivamente la enseñanza y la educación también va en cada uno de nuestros pacientes y ahí es donde también podemos hacer o impactar de manera positiva, ¿no? Claro, así es. Sí, la verdad es padrísimo impactar en las pacientes. Tengo un ejemplo ahorita que se me viene a la mente, que hace unos días me hicieron una pregunta: ¿qué es para ti ser mujer? La verdad es que para mí ser mujer ha sido una batalla diaria. No voy a decir que nada ha sido fácil, pero algo que agradezco muchísimo a la vida es que me hizo ser ginecóloga y poder impactar en la salud física y mental de las pacientes. Tengo una paciente que no había terminado la preparatoria y ahorita hizo una carrera técnica y está haciendo contabilidad porque ella tiene un negocio y nunca sabía sobre sus números, ni siquiera sabía cuánto ingresaba a su negocio. Pudo darse cuenta después de tantas pláticas, a lo mejor que dimos, ya maneja la computadora, se dio cuenta que tenía unos problemas, unos escapes ahí de dinero y ha mejorado muchísimo su economía. Entonces, la verdad es que esos son unos de los cuantos ejemplos de que puedo decir cómo ha impactado a lo mejor una buena plática con una mujer. Creo que es ayudar a otra mujer, eso es ser una buena mujer. Sí, ayudar en definitiva a otro ser humano, porque al final de cuentas somos seres humanos también y debemos ser empáticos con los pacientes. Digo, no solamente es la cuestión de la salud como tal, la salud biológica del paciente, sino pues a lo mejor si alguien tiene una visión un poco más amplia de lo que tiene el paciente, pues poder compartirle, ¿no? Vaya, experiencias, consejos que le van a ayudar. Sí, así es. Muy bueno, definitivamente hay un tema que la vez pasada nos quedamos con un montón de ganas de preguntarte, que es algo que nosotros no sabemos mucho y yo lo veo bastante en mi consulta. Veo muchas pacientes que llegan con ese diagnóstico y me parece que pues afortunadamente está aquí la persona que nos puede ayudar el día de hoy a saber, y que la vez pasada nos quedamos un poquito con las ganas de preguntarte por falta de tiempo. ¿Qué es el síndrome de ovario poliquístico y cómo se manifiesta? Bueno, miren, hasta el día de hoy me siguen llegando pacientes que el motivo de consulta principal es que hace unos años me dijeron que tenía quistes. Y le digo, ¿quistes? Sí, muchos, que tenía como 11. Y yo, ok, no te preocupes, el día de hoy vas a salir con una mentalidad distinta. Hace muchos años se hace este descubrimiento y son criterios que aún se conocen como criterios de Rotterdam y se sigue consignando la palabra de síndrome de ovario poliquístico y muchas pacientes lo asocian, 1, por los diagnósticos que les daban anteriormente y 2, porque pues se quedan con la palabra quistes por el mismo síndrome de ovario poliquístico y entonces piensan y asocian que tienen quistes en los ovarios. El síndrome de ovario poliquístico está conformado por 3 criterios principales, se debe de tener 2 de 3 criterios. Uno de ellos es tener alteraciones menstruales, ausencias de menstruación, las cuales pueden ir de 3 meses hasta 1 año. Una paciente que llevaba como 1 año completito sin menstruar. Ese es un ejemplo, pero también hay pacientes que pueden estar presentando menstruaciones cada 15 días, cada 20 días, lo cual no es considerado normal, ya que los ciclos menstruales van de cada 28 lo mínimo y máximo cada 35 días las menstruaciones. Entonces,
Ese es el primer criterio. El segundo criterio para conformar un síndrome de ovario poliquístico sería alteración a nivel del ultrasonido, lo cual no es encontrar como tal quistes, sino es tener alteración a nivel de los volúmenes ováricos en uno o en ambos ovarios con un volumen mayor a 10. Y alteración en el tamaño de los folículos, que yo les explico a mis pacientes que es como los huevitos o los puntitos que encontramos dentro del ovario. Me gusta mucho dejar de usar la palabra quistes, yo les digo son folículos, hay que entender que son folículos y todas los tenemos. Si habláramos que son quistes, entonces diríamos que todas tenemos quistes, porque una vez poniéndole la palabra quiste a una paciente en la mente es muy difícil quitarle la idea de que tiene quistes y que eso se opera o que eso se tiene que quitar o que eso es algo muy grave. Tercer parámetro para hablar de un síndrome de ovario poliquístico es alteraciones de, puede ser algo conocido como hirsutismo, lo cual puede ser por clínica, que puede notarse al hacer una escala para poder valorar la cantidad de vellito que hay en ciertas partes del cuerpo. Y también bioquímico, que es con testosterona elevada. Entonces, todos esos parámetros, como yo les digo a mis pacientes, el tener folículos es normal y no es que todas tengamos quistes. Entonces, eso es un síndrome de ovario poliquístico. Es importante que hablemos de ello porque se tiene que saber la importancia y la relevancia metabólica que puede repercutir en las mujeres. Esto puede generar mayor riesgo para dislipidemias, para diabetes, hipertensión y tener mayor riesgo cardiovascular. Si hablamos de esta cuestión, no es sinónimo tampoco de no poder tener hijos. Entonces, esto es otra cosa que nada más una paciente escucha, ¿tienes ovario poliquístico? Ya se van con la idea de que nunca más van a poder tener hijos. O una paciente me decía, no, doctora, pues yo nunca me cuidé, porque a mí me dijeron, tienes ovario poliquístico, no te vas a poder embarazar. No es cierto, eso no es sinónimo y también la verdad es que quiero aprovechar para decir que no todo la línea actualmente de este tratamiento va a ser anticonceptivos. La verdad es que se puede, sí, es válido, sí, pero pues no es ya ahorita el primer o la primera línea. Hay muchas cosas que hacer. Oye, Maggie, y platícanos para dejarlo un poco más en claro. Platícanos o descríbenos cuál es la característica o la típica paciente que llega a tu consulta que tiene ovario poliquístico. ¿Cómo la encontramos? Fíjate que no todas están así como de libro. Hay pacientes muy delgaditas, sin ningún fenotipo, algo así que te diga. Hay pacientes que sí, y que yo les digo, nunca me gusta hablar de un cuerpo. Cuando yo hablo del cuerpo o del peso de otra persona que no soy yo, siempre les explico antes que son las cosas que pueden afectar al ciclo de la menstruación. Desde dormir menos de 8 horas diarias, desde ausencia o exceso de ejercicio, aquellas personas que hacen más de 3 horas, porque sabemos que ya hay mujeres que hacen más de 3 horas de ejercicio. También eso puede repercutir en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, que son las señales, son las comandantas que van a mandar las señales desde el cerebro hasta el ovario para darse la ovulación. Entonces, esta cuestión puede verse muy afectada. Y realmente las mujeres, o sea, no todas van a tener algo específico. Hay unas pacientitas que sí, y es ahí cuando yo les digo, te das cuenta, ¿no? Porque desde que te pasan los signos vitales, cuando me los da mi enfermera, algunas pueden tener peso más de 80 kilos, 90 kilos. Hay pacientitas que yo veía hace unos días un reel ahí en Instagram de un endocrino. Soy endocrinóloga y lo primero que voy a ver es tu cuello. No soy endocrinóloga, pero también no sé qué afición tengo por el cuello, que luego me doy cuenta de la acanthosis nigricans y digo, la acanthosis nigricans es un oscurecimiento importante a nivel del cuello, el cual me puede hablar de resistencia a la insulina. Le negrea el cuello, decía Jorge. Sí, entonces son cositas que sí te puedes dar cuenta y luego te van diciendo, ¿sabes qué? Vengo porque no menstruo, tengo 3 meses y como que ya ahí te vas dando un parámetro, una idea de seguramente hacia qué va encaminado su diagnóstico. Claro, es importante porque, como bien lo dices, no todas las pacientes son como lo dice el libro, porque muchas veces, y digo, no está mal que yo lo diga porque hay que decirlo, hay muchos médicos que si no encuentran quizás el estereotipo del paciente, van descartando un problema que puede tener el paciente y no referirlo a tiempo o adecuadamente con el especialista que le corresponde. Entonces, tenemos que entender, y todas las pacientes deben entender, que muchas pueden compartir la misma enfermedad y no en todas se va a presentar igual. Exacto. Hay síndrome de ovario poliquístico en mujeres delgadas
y hay síndrome de ovario poliquístico en mujeres con obesidad. Y ambas tienen distintas formas de tratar. Así es. O sea, no necesariamente todas van a tener mucho vello en su cara o no necesariamente todas van a tener, por ejemplo, problemas para embarazarse. Exacto, hay distintas clasificaciones, hay distintos fenotipos y en base a eso va a depender obviamente pues de los parámetros que mencionábamos, es como la forma de hacer un diagnóstico, que son los 3 principales que mencionaba. Pero también dependiendo del fenotipo que va a ser, vas a saber la respuesta que le va a ayudar más. Regularmente los pilares del tratamiento es una buena alimentación, ejercicio y suplementación. Así que espero que por ahí nuestra nutrióloga también nos apoye en algún momento con la suplementación para pacientes con síndrome de ovario poliquístico, que es un tema súper importante. Y pues el más actual es el inositol con dequiroinositol, que es el más sonado actualmente. ¿Qué es? Es un suplemento alimenticio que está comprobado que ayuda a regularizar los ciclos menstruales. También se ha visto que ayuda, no es como tratamiento, porque para el tratamiento hay algo o fármacos específicos, pero ayuda, hay artículos donde se menciona que ayuda a mejorar la resistencia a la insulina. Entonces tiene muchos beneficios y las pacientes con esto, sin uso de anticonceptivos forzosamente, se ven beneficiadas para regularizar sus ciclos menstruales y también regular los volúmenes ováricos. ¿Por qué? Porque la ovulación que va señalada desde el cerebro hasta los ovarios mejora. Así es. Sí, es un tema importante, me parece, además muy interesante y algo que yo desconocía porque hemos escuchado por años, ovario poliquístico, anticonceptivos. Es correcto. O sea, y entonces yo a veces preguntaba o me hacía la pregunta a mí mismo, bueno, y si el problema que a veces tienen estas mujeres es que no se pueden embarazar, encima les voy a dar un medicamento que va a hacer que no se puedan embarazar, o sea, sí. ¿Cómo les voy a corregir ese problema? Y a lo mejor mágicamente después de que ya les di 2 meses de ese anticonceptivo, ya de repente ya se les quitó el síndrome de ovario poliquístico, No, o sea... eso no, exacto, tienes razón. Fíjate, yo les digo, es que si yo te doy anticonceptivos es como querer tapar el sol con un dedo, porque efectivamente, o sea, las pacientes van a empezar a menstruar mes con mes con mes, van a ver una corrección en el acné, que es una de las cosas principales por las que me visitan, o porque ya fueron con un dermatólogo y el dermatólogo les dice, ¿sabes qué? Es que tu acné es hormonal. Pero hacemos perfiles hormonales o hacemos laboratorios y no hay cuestión como tal, ¿no? Alteración, exacto, claro. Entonces dices, bueno, no es la testosterona, no es esto. A veces se ve muy corregido con la alimentación y otros cambios, pero pues definitivamente yo les digo, no todo va a ser anticonceptivos. Hay quienes definitivamente tenemos que ayudarnos, pero como corrección para sangrados prolongados o como de rescate, pero realmente mientras no se corrijan los factores que llevaron a la enfermedad, siempre va a ser lo mismo. Okay. ¿Qué consejería, le podremos dar a una paciente que ya le hicieron el diagnóstico de ovario poliquístico y que a lo mejor está muy estresada por la situación? Vamos a poner, es una paciente que no ha ido al ginecólogo todavía, que consultó con un médico general, un médico de familia y le dijeron, ¿sabes qué? Tienes un problema de ovario poliquístico. ¿Qué consejería le puedes dar a esa paciente? Ok. Primero, aceptar un poquito de si ya envían con un ginecólogo, escuchar la opinión del ginecólogo, porque en ocasiones no siempre va a ser cuando ya llegan a la consulta un síndrome de ovario poliquístico. Esperar hasta ir con el especialista para verificar si cumple con los criterios de un síndrome de ovario poliquístico, porque en algunas ocasiones solo puede ser por repercusiones secundarias a ausencia de ejercicio, el hecho de dormir menos de 8 horas diarias. Si están estudiando, muchas que están estudiando ahorita en la universidad tienen alteraciones menstruales por el estrés. Entonces yo les digo, a ver, primero bajarle al estrés, porque el estrés sube el cortisol. El cortisol es la famosa hormona actual que ya todos habremos escuchado del estrés. Esa es algo que yo les digo así en la consulta y lo saben los pacientes, que le da jaque mate a la señalización que va desde el cerebro hasta los ovarios. Entonces, primero, esperarnos, tener la opinión del especialista, y si tenemos ya un diagnóstico, ya con laboratorios, con ultrasonido, es que saber que vamos a entrar en un duelo. ¿Por qué en un duelo? Porque finalmente te dicen que tienes una enfermedad. Y alrededor de esta enfermedad hay muchos mitos. Como decía inicialmente, el que ya no me voy a poder embarazar, el que pues no tengo que usar anticonceptivos porque pues si dicen que no me embarazo, pues ¿para qué?
el que pues no siempre voy a tener acné, el que siempre voy a tener acné, el hecho de que pues no importa de nada si me cuido o no me cuido, la alimentación, finalmente ya tengo la enfermedad. Entonces yo creo que lo que más aconsejo es primero tener un diagnóstico, después entender la enfermedad. Ojalá todas pudieran tener un diagnóstico donde se sienten y les expliquen qué es, por qué es, cómo puede corregirse, qué es lo mejor para ellas, y así poder tener una mejor aceptación de su diagnóstico. Yo creo que eso es lo que aconsejaría, ir con un especialista donde se sientan cómodas, donde les expliquen verdaderamente todo lo que es y lo que puede desencadenar, porque si no les hablan también de lo que puede repercutir más adelante, porque esto es una patología que afecta también a edades más adelante. No solo va a afectar en la etapa reproductiva, sino también hay síndrome de ovario poliquístico en la etapa del climaterio y en la etapa de la menopausia. Entonces es importante saber que es una enfermedad que a lo mejor no vamos a poder corregir o no la vamos a poder quitar de por vida, pero sí se va a poder controlar. Ahora que tocas exactamente esos temas, me iba yo a adelantar a otro, pero ahora que los mencionas, platícanos un poquito de qué es la menopausia y qué es el climaterio, cuál es la diferencia. Okay. ¿Con qué se come? y también, aunado, ¿cuáles podrían ser las manifestaciones de un síndrome de ovario poliquístico durante estas etapas? Ok, muy bien. Realmente es un tema que me gusta. Es un tema que igual me gusta, como el síndrome de ovario poliquístico, el virus de papiloma humano, embarazo y climaterio. Me gustan muchísimo. La realidad es que incluso cuando yo tengo pacientes que ya más o menos le veo la edad, cuando veo en el doctor Alia, hoy le digo a mi enfermera, ¿sabes qué? A ella dile que llegue media hora antes. Me tomo consulta de 1 hora y media con este tipo de pacientes porque necesitan ser escuchadas, necesitan entender que esta etapa ya no va a ser la misma mujer de los 30 años. Incluso siempre digo, no somos las mismas mujeres de ayer. Entonces, entender que existe una etapa, efectivamente, llamada climaterio. El climaterio es la etapa que te va a preparar previo a la menopausia. Eso puede durar 1 año, 2 años, 3 años, muchos años antes de llegar la menopausia. Durante el climaterio podemos empezar a notar algunos cambios, desde cómo nos sentimos emocionalmente, porque es un subir y bajar de emociones. ¿Por qué? Pues por las hormonas que van a ir cambiando, pero también vas a ir empezando a lo mejor a sentir cambios en tus partes íntimas, como en los genitales. Puede empezar a haber una disminución en la lubricación durante las relaciones sexuales. También puede haber una disminución de la secreción que te mantiene húmeda la vagina de manera normal, y puedes llegar a sentir cierta resequedad en cualquier momento, no solo durante la vida de pareja. Notar muchos cambios como sudoración, puedes tener insomnio y decir, bueno, ¿y por qué? Tiene 3 semanas que me levanto a las 3 de la mañana y después de eso no concilio el sueño. Doctora, yo vine por eso. Muchas vienen solo por no poder dormir. ¿Qué pasa? O por la sudoración, por las palpitaciones, que sienten que su corazón se acelera más de lo normal. Bueno, eso puede empezar desde el climaterio en algunas ocasiones, pero es la etapa, como yo les digo, que te prepara. La menopausia es la ausencia de regla durante 12 meses por completo. O sea, hay pacientes que ya llevamos la cuenta así de eso, ya casi lo logramos, ya llevas 9 meses. Se me hace que ya vas a llegar a la menopausia. Nada. Un sangradito mínimo de 2, 3 gotitas, 2, 3 días, empieza de nuevo tu conteo. O sea, es hasta que de verdad no haya nada de menstruación todo un año. Esa va a ser la etapa de la menopausia. Es la etapa donde las mujeres van a encontrar cambios, como los mencionados desde el climaterio, y hay quienes definitivamente pueden no sentir nada. Pero yo ahí sí les digo, porque me dicen, ay doctora, es que mira la cara, yo antes solo me ponía crema y brillaba, me veía guapa, me sentía guapa, ahora se me quiebra el cabello, las uñas, no duermo, me siento mal, no me siento nada guapa. No me siento nada segura, me duelen las articulaciones, me duelen los músculos. Bueno, son muchas cosas que a lo mejor no clasificamos inicialmente como menopausia, pero son cosas que pueden sentir las mujeres. El dolor articular es clásico en las mujeres en la etapa. Yo siempre digo, bueno, vamos a verificar que no sea osteoartritis, que no sea artritis, que no sea algo reumatológico, y si no, es propio de la menopausia.
Entonces hay muchos cambios que van a notar las pacientes y no siempre va a ser el famoso Bochorno, bochorno, exacto. Sí. Ese que a mí me tocó, aventármela con mi mamá, o sea, ya lo viví en su momento, creo que era adolescente, no me acuerdo. Y yo veía que mi mamá sudaba y yo decía, ¿qué onda? ¿Si hace frío? O sea, ¿estará bien? ¿Qué le pasa? Entonces, realmente sí es una etapa difícil para las mujeres, que por más agua, que por más crema que se pongan, yo les explico, tu piel va a ir cambiando. Y así como van apareciendo las primeras arrugas en la cara, los cambios en la piel, que van a encontrar algunos oscurecimientos, manchas o pecas, lo mismo va a pasar en el resto de nuestro cuerpo. Los senos pueden tener una caída de su tejido de sostén. Aquí está el especialista en esto, que nos puede ayudar, ya saben, ¿eh? Y pues también a nivel de la vagina. La vagina, yo les digo, más bien una paciente me dijo, porque yo les explico que en la vagina tenemos como unas fenestraciones, como unas canaletas que están como haciéndolo arrugadito por dentro. Y cuando ya crecemos, cuando envejecemos, ¿qué creen? Ahí pasa lo contrario, en lugar de que hayan más arrugas, se estira. Entonces, esa es la famosa, o la cosa que les da esa como sensación de estar estiradas de la vagina y sentir cierta resequedad. Entonces, sí hay muchas cosas, y otra paciente lo que me decía es, oiga, ¿y por qué no me pasa eso aquí en la cara en lugar de en la vagina, verdad? Entonces, sí, también yo lo quisiera saber, pero pues no hay otra forma, es lo normal. Y pues la resequedad en la piel, la resequedad, el dolor en las articulaciones, que era lo que les mencionaba. Tuve una paciente que primero quise descartar la artritis y otras cuestiones porque era como muy simétrica, y entonces dije, bueno, no vaya a ser una artritis, pero pues Reuma ya le dijo que no, y a esa pacientita la perdí. ¿Por qué la perdí? Porque hay muchos tabús acerca de estos temas. Es difícil que una paciente quiera ir de un especialista a otro, como fue el caso, porque yo le dije, no te puedo empezar ningún medicamento hasta que yo no descarte que no es una artritis, porque si yo te empiezo solo como una osteoartritis de la menopausia y no encontramos mejoría y es algo más, puedo encubrir el cuadro y puede hacerse después algo más difícil, ¿no? Es ahí donde muchas no aceptan. Hay quienes sí, y la verdad tengo a mi club de aquí de pacientes donde una ya se avienta 7 kilómetros diarios. Era una paciente que no corría, que no hacía ejercicio, y yo le dije, haz ejercicio y va a cambiar tu vida. Haz ejercicio y vas a liberar dopamina, serotonina, para que ese cerebro se vuelva a sentir útil, capaz, porque llegamos a cierta edad y todos nos ha pasado, que estamos acostumbrados sí, en la mañana trabajo, en la tarde voy a comer, en la tarde vuelvo a trabajar, y en la noche, pues veo la tele un rato y listo. Pero ¿qué de nuevo le damos a nuestro cerebro? Rara vez nos enfrentamos a nuevos retos. Claro. Yo puedo hablar que la verdad sí leo mínimo 3 veces a la semana en las noches, así esté muerta de cansancio, sí lo hago, pero no siempre. Entonces, eso es como lo nuevo, lo que enfrento a mi cerebro. Pero ¿y las señoras? Si no les decimos que tienen que hacer crucigramas, sopa de letras, armar rompecabezas, hacer otras cosas donde su cerebro empieza a hacer esa nueva, más bien a ayudar a la elasticidad de las neuronas, porque existe todavía, a pesar de ser gente mayor, sí se puede. Y el ejemplo es esa paciente que ya se avienta sus 7 kilómetros diarios, bajó 10 kilos que tenía que bajar para reducir su riesgo cardiovascular, y no tuvimos que usar terapia hormonal del reemplazo porque le fue muy bien con solo los cambios en la alimentación y ejercicio. Qué maravilloso, porque escuchar todo esto, porque muchas de las mujeres no se les ofrece toda esta gama de posibilidades que pueden ayudarle a mejorar su salud, y muchas solamente, a veces, no quiero generalizar, sí, pero claro, van a la consulta, a lo mejor en la institución, y le dicen, ¿sabe qué? Empiece a tomar la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Y es que, oiga, no hay otra, no, solamente hormonas, sí, y la mujer anda tomando toda la vida hormonas, y no le ofrecen o no les educan a que pueden tener todas estas terapias que son complementarias y que le van a ayudar a pasar mejor esta etapa de la vida, que eventualmente va a llegar. Claro, a todas nos va a llegar. Esa paciente ahorita recordando viene desde Coatzacoalcos a verme, y tengo otra igual en la etapa de la menopausia que viene desde Tenosique, y tengo otra de Balancán, y
La verdad es que es muy bonito tener pacientes de tan lejos que vengan a verte y decir, doctora, antes gastaba un montón en medicamentos que nunca me habían hecho que mi vagina estuviera como está. Y yo, bueno, hay más alternativas, también les hablo sobre el láser cuando ya no hay función con los medicamentos locales en vagina. No, doctora, yo ya estoy súper bien así y ya no quieren, o sea, y eso es lo bueno, o sea, la verdad es que yo como les digo a mis pacientes, si por gastar fuera, te ofrezco desde un principio esto, ¿no? Claro. Pero hay que cambiar la vida para que puedan gozar de calidad. A las pacientes que tienen esa situación de ya encontrarse en la menopausia, pero que sobre todo son mujeres pues modernas y mujeres que hoy en día ya no se quieren quedar con esa vieja concepción que se tenía pues antes en los 50s, en los 60s, no sé, de que, bueno, ya pasaste tu edad, tú ya no puedes tener una buena vida sexual, ¿no? Okay. Entonces, para estas mujeres que sí quieren seguir teniendo una vida sexual plena, ¿qué recomendaciones les podrías dar ya que se encuentran en la etapa de la menopausia? Ok, cuando tocamos esos temas en la consulta, yo les digo, recuerda, soy ginecóloga, soy muy abierta a hablar sobre sexualidad. Mientras no te sientas incómoda, yo voy a hablar. Y siempre lo hago y hago mucho el énfasis porque regularmente las pacientes mayores van con su esposo. Y yo le digo, señor, voy a hablar abiertamente porque este es un consultorio donde nada de lo que hablamos aquí se juzga. ¿Se siente cómodo? Sí, órale pues. Entonces explico que la sexualidad, así como el amor en la pareja, va a ir cambiando totalmente. Y para eso pues tienes que cultivar tu vida de pareja. Porque yo les digo, no es lo mismo, yo Margarita, ¿a qué edad conocí a mi esposo para no meter la pata? Hace 4 años, 5, no lo sé. Bueno, yo veía a mi esposo y decía, bueno, eso no me pasa todavía, afortunadamente, pero les pongo ese ejemplo. Veía a mi esposo y decía, ay, no manches, está guapísimo, esto sí quiero estar con él en la noche. Decía, no, nada más de verlo. Pero ya pasaron 5 años, pero ya pasaron 10 años, pero ya pasaron 15 años y dices, uy, ese panzoncito, ya no lo quiero ni ver en mi cama, ¿verdad? Bueno, esas cosas van pasando y también van pasando mientras no acostumbremos a cultivar nuestra relación de pareja. Entonces, yo lo que les digo en primera, si los hijos ya no están, empezar de nuevo. La conquista, los besos, los abrazos, pónganse una película no forzosamente tiene que ser pornográfica, evidentemente, tiene que ser erótica únicamente, no todo tiene que llevar sexo de por explícito. Medio. Exacto, esa es la palabra, para que ustedes con ese ánimo empiecen, pónganse unas velitas, pónganse una música romántica, vayan a bailar, después de bailar, el cine, ahora sí. Una relación sexual para tener calidad y puedan disfrutarla a cierta edad o de mayor edad es que pues existan más besos, más abrazos, más caricias y si no te sientes lo suficientemente lista o lubricada, hay que usar un lubricante y también pues definitivamente si no, pues más besos, más abrazos y si no es suficiente ni con eso ni con el lubricante, frenar, porque si no hay ciertas etapas donde puede ser más doloroso que placentero y esto genera entonces más adelante rechazo por la propia mente, ya no como que la paciente lo quiera, sino que ya es como que, bueno, si no lo estoy disfrutando, ¿para qué voy a tener vida sexual? ¿No? Ahora que mencionas de los lubricantes, ¿hay algún tipo en particular que recomiendes? O es para una tarea. ¿Hay alguno de grado médico? Sí. O pueden ir a buscar el que encuentren en cualquier lugar? No, bueno, la verdad es que me he dado la tarea que el que más, bueno, el que mencionamos en los congresos, bueno, el que mencionan en los congresos o en los artículos o lo que yo sí puedo decir, he confirmado porque he leído la etiqueta, es sin mencionar, no sé, bueno, sí, mencionemos marcas, se llama Calle y es un lubricante a base de agua y que sobre todo tiene el pH que no va a afectar a la vagina de la paciente, porque a veces pues estamos en una sex shop o en alguna farmacia y dice el olor a fresa con no sé qué, con brillitos de no sé cuánto para que te veas en la oscuridad, pues no necesitamos eso. La verdad es que al contrario, pues he tenido bastantes pacientitas que me han llegado precisamente por ese tipo de situaciones con infecciones vaginales secundario a que el lubricante no fue el ideal a lo mejor o en el jugueteo a lo mejor no fue lo ideal para el cuerpo. Así es. Sí, muy bien. Perfecto. Oye, otro tema que nos han preguntado bastante, cambiando radicalmente de tema. Dime, pues. Creo que sobre la menopausia hemos hablado
lo que nadie quiere hablar, ¿no? Vaya, Ok. o sea, los temas tabú, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Y hacer hincapié en que siempre es mejor acudir con un profesional certificado, con una persona que ampliamente pueden ustedes discutirlo y abiertamente externar sus dudas, ¿verdad? Claro. Más que ir a revisarlo a las redes sociales Al TikTok. o al TikTok exactamente o en San Google, ¿no? Cambiando de tema, yo quisiera preguntarte algo que nos han estado preguntando mucho y que tiene que ver en relación con un padecimiento que se llama endometriosis. Ok. ¿Qué es la endometriosis? ¿Quiénes la padecen? ¿Quiénes son más propensos a padecerla? ¿Es una regla? Vaya, que la vaya a padecer un paciente con ciertas características o le puede dar a cualquier persona. Ok, puede darle a cualquier persona, no es como una regla, no hay algo específico de yo poder decir, ¿sabes qué? Te va a dar más porque tienes, bueno, sí hay una cierta predisposición genética, eso sí puede ser. Y en realidad, ¿qué es la endometriosis? Pues habla sobre el endometrio. El útero, fíjense que hoy antes de venir quería traer mi útero y se me olvidó por completo la mente, qué bárbaro. Pero si tuviera mi útero les diría que el útero tiene 3 capas. La capa de afuera, que es conocida como la serosa, la parte de adentro, que es la parte media, que es el miometrio, y la parte de adentro es el endometrio. El endometrio es la capita que se descama mes con mes en la regla. Esa es la capita que nosotras cuando empezamos nuestras menstruaciones, hay distintas teorías que representan al por qué o cómo sucede la endometriosis. La endometriosis es el tejido que tenemos en el endometrio de manera externa, que no solo va a estar en el útero, puede afectar o puede haber implantes a nivel de los ovarios, en la cara anterior del útero, en la cara posterior del útero, en la vejiga, en los intestinos. Entonces, esta es una enfermedad que puede llegar a ser incluso discapacitante. Por ahí incluso había, que no terminé de leer si ya solo se propuso o ya se aceptó que la endometriosis va a ser considerada una enfermedad incapacitante. Y si tú en tu trabajo dices, ¿sabes qué? Es que tengo mi periodo, no puedo ir a trabajar, que sea una ley que realmente no vayan a trabajar, porque sí llega a ser una enfermedad incapacitante, ya que la dismenorrea, o sea, el dolor que llega a provocar es tan intenso. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el periodo menstrual, no solo el tejido del endometrio que va a descamarse y que va a dar origen a la menstruación es lo que se va a estar expulsando, sino todas las zonas, imagínense, es que soy el útero, aquí están los ovarios y aquí están las trompitas de falopio y esta será la cara anterior del útero y acá posterior. Entonces, en todas las zonas donde pueda existir el endometrio que esté externo, esas zonas también van a sangrar. Y por eso incluso cuando operamos a las pacientes, puedes abrir el abdomen, si es que es una cirugía abierta o es una cirugía laparoscópica, puedes encontrar sangre dentro de la cavidad pélvica. Entonces, esa es la endometriosis. La endometriosis es la principal teoría que hay sobre esto, es una cuestión que se llama la menstruación retrógrada. Cuando empezamos con las menstruaciones, cuando somos más jóvenes, adolescentes, la menstruación por algún motivo, de manera normal el útero tiene como unos puntitos ahí que hace que se dé la contracción y eso genere que va de arriba hacia abajo, como en una pasta de dientes. La gente normal, porque así son como otros, de manera normal empujamos la pasta. A ver, ¿de dónde? De la parte de atrás, yo la voy enrollando. Y hay mucha gente que me la desenrolla, pero yo siempre la voy enrollando. Sí sucede, ¿verdad? Sí, entonces no soy la única obsesiva. No sé si soy el único con este trastorno, pero... bueno, somos sí. los tres. De la parte que está cerradita a la que está abierta. Exacto, hacia la salida, vaya. Sí. Ok, todos tenemos el mismo toque, entonces el mismo problema. Pues en el útero, digamos, o pensemos que ese es el ejemplo. Va a ir desde arriba hacia afuera, exactamente donde está la salidita, que es el cuello cervical. Cuando nosotros empezamos la menstruación, entonces hay ciertos como lugares donde se va a dar la contracción, que de manera normal va a ser de arriba hacia abajo para que pueda salir el sangrado. Y por algún motivo puede haber lugares como ectópicos que fuera de lugar, que en lugar de que la contracción se dé de acá hacia acá, se va a dar de acá hacia arriba, o existe una forma de ser, como tratando de explicarlo para que las personas que nos escuchan lo podamos como entender, que pueda irse el flujo entonces hacia arriba y pase a la cavidad pélvica a través de las trompas de falopio, tomando en cuenta que las trompitas son como un tubito y pasa, o sea, como si fuera esto. Entonces así es la manera en que la sangre
puede entrar hacia la cavidad pélvica y entonces instaurarse en zonas que generen dolor cuando tengamos la menstruación. Ese sangrado a veces, o en algunas ocasiones, puede hacer colecciones dentro de la cavidad pélvica y pueden hacer como una pseudo capa, como si fuera realmente un verdadero quiste. A eso se le conoce como quistes endometriósicos. Entonces, eso puede generar dolor a nivel de los ovarios. Y ahora es donde entonces entra la cirugía de mínima invasión con la finalidad de tratar, se le llama cirugía preservadora de ovarios, porque lo que más intentas hacer en esas pacientes es tratar de salvarle los ovarios. Entonces, es un tema muy interesante, es un tema que deberíamos de divulgar más. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo sabemos, pues hay pacientes que mucho menos lo van a saber y toman como que el dolor es normal y como que así lo marca la ley y como que así lo marca la Biblia, como que así, no sé, 1.000.000 teorías para tratar de entender que el dolor se debe de sufrir. No, la menstruación no debe de sufrirse. Hay que buscar qué es. Sí, me ha tocado casos que he operado pacientes con implantes endometriales, inclusive hasta el hígado, vaya, o sea, casos muy extremos, ¿no? Sí. Y que llegan inclusive a veces a confundirse por estas colecciones o estos sangrados en cuestiones de abdomen agudo que hay que operar, que piensas que a veces puede ser hasta una apendicitis o alguna otra cosa y los operas y te encuentras con esto, ¿no? Digo, a veces hay muchos estudios ya para poder distinguirlos, pero hay veces que estamos en lugares donde no se cuenta con, claro, con este tipo de estudios, una tomografía o ultrasonidos, vaya, estudios más detallados que nos puedan orientar y pues ante esa duda pues a veces tenemos que operar y caray, nos encontramos con este tipo de implantes endometriales. Maggie, ¿qué alternativas hay para las pacientes que sufren de endometriosis? Bueno, pues a las pacientes que sufren de endometriosis, primero hacer una investigación para poder estadificar. No, la endometriosis desafortunadamente se sospecha. Se da un diagnóstico de sospecha. Cuando la paciente ya hace la formación de un quiste endometriósico, bueno, entonces ahí ya tienes como justificar si la operas. ¿Por qué? Porque la única manera en cómo puedes dar un diagnóstico 100% de endometriosis es con tejido, porque ya lo mandaste a patología y patología dice sí, es endometriosis, ¿no? Entonces es la única manera que tenemos para hacer un diagnóstico certero. De ahí es presuntivo por las características del dolor de la paciente, por toda la sintomatología y toda la semiología que te da la paciente, todo lo que vas preguntando durante las consultas. Ok. Entonces, pues las alternativas van desde anticonceptivos, van desde cambios en la alimentación. Hay un tema muy importante con respecto a esto sobre una dieta antiinflamatoria que ayuda y que se ha visto que ha demostrado mejoría total en muchos cuadros de estos pacientes, además de acompañado en algunas ocasiones de analgésicos y suspensión de algunos alimentos previos a la regla para tener menos incomodidades o también ayudando a que tengan menos síndrome premenstrual. Ya la menstruación como que la pueden pasar un poquito más leve. Anteriormente se creía o teníamos la concepción de que estas pacientes con endometriosis no podían tener hijos. Okay. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? No, tampoco va a ser sinónimo de endometriosis, no hijos. Sí puede llegar a afectar la cuestión de la fertilidad cuando llega a afectar, ejemplo, las trompas o los ovarios. Si es que yo tengo una pacientita que por un quiste endometriósico le quitaron un ovario, que fue el ovario, y dices, oye, pero ¿por qué te lo quitaron? O sea, pues me lo quitaron, doctora. O sea, me dijeron que ya estaba y que me lo tenían que quitar. Y yo, bueno, pues no podemos regresar al pasado, pero pues afortunadamente le quedó un ovario y pudo tener a su bebé. Le costó más trabajo, sí, pero por otras, o sea, a veces no siempre nada más va a ser la endometriosis lo que va a repercutir en la fertilidad. Sí puede, pero no es un sinónimo de que voy a tener endometriosis, no voy a tener bebés. Puede porque afecte a las trompas, como te decía, o a los ovarios. Muy bien. Además de, bueno, no sé si quieres preguntarle algo más sobre endometriosis. O ya pasamos. Todavía, desconozco esto y me declaro ignorante en este aspecto. ¿Todavía hay cirugía con láser para los implantes endometriósicos? ¿Ya no se hace? En cervix. En cervix, por ejemplo, porque también puede haber en cervix. O sea, es tan canija la enfermedad que puede haber en cervix y en cervix es donde todavía se utiliza. Ok, perfecto, muy bien. En el caso de las pacientes que tienen endometriosis y el síndrome de ovario poliquístico, veo que ambas convergen en que las pacientes pueden presentar infertilidad.
Y la infertilidad es un problema pues que existe muchísimo. Hoy en día muchas parejas quieren embarazarse, no lo logran. ¿Qué nos puedes platicar sobre esto? ¿Hay otras causas? ¿O cuál es el panorama general? Estilos de vida. Estilos de vida, y si se acuerdan de nuestro primer capítulo, les dije, yo no quiero tener hijos tan rápido, pues uno no se pone a pensar si sí, si no. Queremos ser mujeres de 10. Estaba escuchando exactamente un podcast antes de venir y que habla sobre la competencia de nosotras como mujeres, ¿no? Vemos los estereotipos del Instagram, de Facebook. Yo durante tiempos, o sea, dices, oye, ¿cómo lo logran? Si a mi mente le ha pasado, y escuchando esto dije, no, pues sí, mira, fíjate, si me he comparado, ¿no? Pero es que esta persona trabaja en 2 instituciones, esta persona aparte tiene la privada, o sea, poniendo un ejemplo, ¿no? Y aparte va al gimnasio, y aparte lee, y aparte esto, y aparte aquello. ¿Cómo lo logran? Pues yo también quiero ser, claro, si ella puede, yo también puedo. Y somos muy competitivas, ¿no? O sea, no solo pasa en las mujeres, como bien dicen ustedes ahorita, también le va a pasar a ustedes. Entonces, creo que un poco de esto ha visto retardada el momento en que queremos tener hijos. Entonces, a lo mejor hay parejas que hasta los 35, 38 años nunca consultaron antes porque dijeron, pues después. ¿Qué pasa? Que a veces, pues para las mujeres, sí, a partir de los 35 años disminuye la reserva ovárica, lo cual puede disminuir nuestra calidad de ovulación, puede disminuir la capacidad de podernos embarazar de manera espontánea. En varones, ¿qué sucede? Yo les voy a preguntar, por ejemplo, Benito, ¿a qué hora te levantas normalmente? 5:30, 6 de la mañana, cuando bien me va. ¿Y tú? También. Igual. Ok, ¿y a qué hora se duermen? Híjole, caray. Regularmente 11 de la noche, 11:30. Ya pasé yo a entrevistarlos, pero quiero como ponerles de ejemplo. Espero que no me vayan a querer ahorcar. ¿A qué hora hacen ejercicio? Cuando se puede en la mañana, cuando no se puede, nunca. Yo regularmente me despierto así como entre 5:30 y 6, hago ejercicio a las 7 de la mañana y me duermo cerca de la medianoche también. ¿A qué hora ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Trato de entrenar 4 a ¿Mínimo? 5 veces. Estuve entrenando hasta 6 veces, pero tuve un problema que pues ya después platicaré. Claro. Que sí me estaba afectando mucho, entonces le bajé. Ok, ¿y tú, Benito? Mira, cuando en una buena semana entreno 3 veces. Ok. En una mala semana, ninguna. Pero es mucho también como tú platicas. Por ejemplo, labores de la casa, los hijos, hay que llevarlos a la escuela, hay que ir al trabajo, hay que salir. Entonces, a veces cuando bien me va, 3 veces a la semana. También nos vas a preguntar cada cuándo tenemos relaciones y a qué hora las hacemos. No, gracias. Paso con esa pregunta. Pero bueno, ahora de esto, ¿quién de ustedes toma algún suplemento? ¿Proteína para el gimnasio? No, Sí. suplemento. Como el magnesio y todo Ajá. eso. Sí, de vez en cuando. Lo dejé de tomar un rato, pero sí, Ok. de vez en cuando. Igual lo consumo regularmente. Ok, en personas promedio que podemos o que hemos leído sobre esto, o sea, promedio nosotros pues que hemos leído, que estamos leyendo, que vemos que hay más enfermedades, que sabemos sobre ciertas cosas, pero hay personas que no lo saben. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces, como no saben que es importante hacer ejercicio, como no saben y como me dicen el paciente, doctora, es que de que sé que tengo que comer sano, tengo que comer sano, pero ¿como sano o llevo a mi hija a la escuela? A veces digo, es un poquito de pretexto, señora, le digo, ¿por qué? Porque si usted me pregunta a mí, yo me hago mi despensa de 500 pesos a la semana, porque es pura verdura. Y ahí está mis nutriólogas entre Carla y Caro, que saben que como casi puras verduras. Si realmente te acoplas a lo sano, no es tanto el gasto. Entonces, ¿qué sucede actualmente? Que hacemos menos ejercicio, somos más competitivos por trabajo, tenemos la familia, cada vez tenemos menos tiempo para disfrutar. ¿Cuándo descansamos? ¿Cuándo descansamos realmente a conciencia? Todo eso afecta y repercute entre la producción de cortisol, el estrés oxidativo que pasa en nuestras células. Todo eso puede llegar a generar alteraciones a nivel de las células germinales masculinas. Afortunadamente en los varones pues se da el recambio cada 3 meses, pero en las mujeres no. Las mujeres a partir de los 35, eso va en descenso. Entonces, creo que una de las principales cosas es que tenemos cambios en la idea de que ya queremos ser mamás o papás a edad más tardías.
Más tarde. Exacto. Y pues en las mujeres igual, porque pues decimos, no, pues mejor después. Primero la casa, primero el coche. Aquí está la doctora Margarita, primero sus consultorios, y después esto, y después aquello, y lo vamos postergando. Creo que es una de las cosas a lo mejor que va bajando la calidad de que podamos lograr embarazos espontáneos como lo era antes. Que en realidad, entrando a una consulta de biología de la reproducción, nunca lo había pensado así. Pero si lo pensamos, los humanos no somos tan buenos reproduciéndonos. ¿Cómo lo hacen los conejos? ¿Cada cuánto? Tienen una camada. Cada 3 meses. Nosotros podemos, como mujeres, los hombres sí, ¿no? O sea, una por semana. Pero las mujeres no. Es uno, pues, 9 meses, cada 9 meses, cada 9 meses. Y eso va a depender de cómo esté tu ovulación. Entonces, hay muchas cosas definitivamente que pueden repercutir en la reproducción. Sí. Ok, definitivamente por lo que mencionas, son muchos más los factores ambientales, sociales, etcétera, que los factores patológicos, digamos, que pueden ocasionar una infertilidad. Bueno, también estamos enfrentándonos a los metabólicos, las pacientes con hiperprolactinemia, que es la elevación de la prolactina, la hormona productora de leche, hipotiroidismo, hipertiroidismo, pero también aparte del estrés, también tenemos que hablar del tipo de alimentación, la comida rápida, los embutidos, los enlatados, más otro tipo de disruptores hormonales. Los disruptores hormonales sería un tema súper interesante para horas, para platicar aquí, pero a quien no nos gusta que nuestra ropa huela rico. El Suavitel, las velas con olor, por eso dejé de usar las velas con olor. ¿Cuánto me dolió? Porque mi consultorio era así de las velas todos los días, todo el día, y nada más abrías el consultorio del olorzote de la vela. Son disruptores hormonales, son cuestiones que pueden repercutir a la calidad de la ovulación, en los espermatozoides también. Hay muchos disruptores. El plástico, por eso muchos estamos optando por usar el metal o los toppers de vidrio, para que cuando metas al micro no estés teniendo ahí alteraciones en las cadenas del ADN. Entonces, son muchas las cosas que pueden afectar también metabólicamente. Wow. No sabía que maravilloso, ¿no? Estamos tan industrializados y tan normalizados a este tipo de rutinas o de vidas rutinarias que nos olvidamos que probablemente lo más sencillo es lo más elemental, ¿no? A eso tenemos que volver, decía una nutrióloga que escuchaba igual en un podcast que ya les voy a pasar, está padrísimo. La verdad es que tenemos que regresar a lo básico. Es que estamos acostumbrados a que todo sea sencillo, rápido, los frijolitos que sacamos de la lata, del sobre. No voy a decir que no lo hago, porque no soy perfecta. No, ya me cansé a veces de ser la del 10, porque yo sí cocino mi comida y a veces, que unos frijoles, ya no me va a pasar una vez, o lo que sea, no me va a pasar una vez a la semana que lo haga, ¿no? Entonces sí hay muchos factores, entonces hay que volver a lo básico, las verduras, las frutas, el agua, preferir, pues eso sí, en ese aspecto, no hablemos de marcas, porque ya no sé si vieron la noticia esa de los termos de Starbucks, que todo el mundo quiere esos de Stanley, pues no hablemos de marcas, la verdad que aunque sea uno de metal, que sea libre de BPA, tratar de, espero que Suavitel no me odie, pero de bajar el Suavitel, las velas, los aromatizantes, esos que usamos a cada rato para que huela rico el consultorio o nuestras casas, todo eso puede atacar o producir alteraciones en los microarreglos del ADN. Entonces, además de todos estos cambios en el estilo de vida y fomentar un poquito la eliminación de esas pequeñas como corrientes que van a favorecer la infertilidad. Okay. ¿Qué otro consejo le podrías dar a una pareja arriba de sus 35 que está tratando de embarazarse? Les pregunto en consulta una pregunta que puede ser difícil. Ya que los conozco, ya que tenemos confianza, evidentemente les pregunto, ¿qué tanto quieres ser papá o mamá? Va a depender, ¿no? Porque a veces dicen, sí, es que sí quiero ser mamá, sí quiero ser papá, y de verdad que los entiendo. Ya después dijeron ustedes, hablaremos, si en algún momento me invitan de nuevo de ese tema. Pero, pues, realmente, ¿qué tanto quieres ser mamá o papá? Para entender que ser mamá o ser papá hay que tener disciplina. Antes era muy fácil, incluso muchos... Concurro en eso.
matrimonios, Sí. era porque pues, híjole, ya nos embarazamos, ni modo, pues vamos a casarnos, o yo me hago responsable, sí, cómo no, y está bien, pero actualmente ya no es tan fácil. Entonces, en ese aspecto, ¿qué les digo? Disciplina. ¿Cuánto se prepara uno para una boda? 1 año. 1 año, ¿verdad? Eso es lo que mínimo deberíamos de prepararnos para un embarazo. ¿Por qué? Porque existe también algo que se llama la teoría de los 1000 días, que nosotros generamos a nuestra futura descendencia, a nuestros bebés, lo que queremos desde que están en el vientre. Lo que queremos no de que sea de ojitos verdes, ay, voy a pensar en que va a tener ojitos verdes, no, pues no. Pero la herencia que yo le quiero dar, que tenga menos o más riesgo para diabetes, que tenga menos o más riesgo para hipertensión. Entre menos cosas dulces comamos durante la gestación, menos riesgo de diabetes gestacional, menos riesgo de diabetes, menos riesgo de preeclampsia. O sea, hay muchas cosas que tú puedes ayudar desde 1 año antes preparándote. ¿Para qué? Para que cuando tú entres al embarazo, existe algo de la paliatividad. Entre menos azúcares comas, solito tu cuerpo va a dejar de necesitarlo. No es que no comas azúcar, sino sencillamente dejar los embotellados, los refrescos, los jugos. Esto va a hacer que tu nene o tu futuro bebé entonces tenga menos gusto por ese tipo de cuestiones. Y en los primeros 1000 días cubre los primeros meses de nacimiento de tu bebé. Si tú sigues comiendo sanamente, le vas a dar lo mejor a esa generación y a la generación de tu hijo. O sea, ¿qué tan importante es que te prepares desde 1 año antes? Oye, si me están diciendo que tengo que ver con mis propios nietos, no, hombre, pues me preparo hasta 3 años antes, ¿no? Entonces sí hay que prepararnos antes. No es cuestión de voy a hacer la dieta todo el día, todos los días. Es que hay que entender. Yo, escuchando a la nutrióloga Carolina, entendí que no es kilos, es salud. No es vivir a dieta siempre, es entender que un régimen de alimentación no es estar a dieta. Y que te digan, hay muchas personas que dicen, ay, ¿estás a dieta? No, así como, así como, o sea, entonces es todo eso, una preparación para poder lograr un embarazo sano. A pesar de eso, puedes tener infecciones de orina, infecciones de vagina, sí, claro, no lo vas a bloquear por completo. Pero no hay nada mejor que saber que estás haciendo lo mejor para las futuras generaciones. Entonces, si vamos a traer bebés a este mundo, pues hay que tratar de darle lo más saludable desde la concepción. Excepcional, de verdad que excepcional. Se pasa tanto por alto toda esta información que es tan sencilla. Recuerden siempre acudir con profesionales como la doctora, que tienen un dominio del tema amplio y que pueden enriquecer mucho, no solamente su salud femenina, su relación de pareja, vaya, y muchas otras cosas. Jorge, ¿algo más que quieras agregar? No, por mi parte, ya más allá, fuera de cámara, les voy a compartir unas cosas que me dejó pensando. pero no, muy agradecido como siempre por tu presencia y pues no. Nos quedan varios temas por allí que tenemos, por ejemplo, para volumen 3. Para el volumen 3, no sé, se me ocurre miomas. Sí, claro. Que es una pregunta muy frecuente que y una problemática muy frecuente que las pacientes presentan. Inclusive, pues he visto en los hospitales donde trabajo miomas gigantes que yo digo, bueno, ¿cómo llegan a ese? Lo platicaremos en su momento, Claro. en otro episodio, acerca Ya me de... gané la tercera Sí, no, invitación. claro. ¿Puedo o no puedo vivir? ¿Cómo dice la señora aquí? ¿Puedo o no puedo vivir sin mi matriz? ¿Qué me va a pasar si no la tengo? Entre otras cosas más. Maggie, un placer como siempre que estés Gracias. aquí con nosotros. ¿Algo que quieras aportar o algo que quieras complementar para irle dando cierre a este capítulo tan enriquecedor? Nada, la verdad es que creo que agradezco muchísimo la invitación. La verdad es que es un poco difícil que yo tomara la decisión de venir frente a cámaras, hacerlo de esta manera. Tengo 1 año completo diciendo lo voy a hacer y no he tomado el valor. Me encanta, pero Se te da natural. no sé por qué no he podido, no me doy el tiempo y la disciplina. Yo creo que eso es una cosa que me ha faltado. Pero pues como les dije, creo que este año tomé la actitud de no tengo que ser un 10. Creo que con que abarque lo que más me reconforta, que es
voy a decirlo así, mi familia, mi esposo, mis papás, mi consulta, mis pacientes, soy súper entregada, entonces creo que ya lo habrán visto en la consulta, parezco un huevito, o sea, de que llego, no salgo, y de que salgo, me voy y ando en mi mundo, y que si aquí y allá, o sea, la verdad que agradezco muchísimo que me inviten y que estemos aquí conversando. Yo agregaría algo muy importante para, pues, a lo mejor suena muy feminista que yo solo hables de mujeres y pues ustedes son varones, ¿no? Pero creo que es lo que me mueve. Algo que me mueve a mí como doctora es definitivamente empoderar a la mujer, en que sepan que no tienen que vivir con dolor, hablando de la menstruación, en que no tienen que vivir con temor ni con tabús. Hay cosas muy importantes que debemos de enseñarle a las niñas para que puedan y aprendan a proteger su cuerpo y que nunca sean tomadas sin conciencia. Entonces la verdad es que hay muchísimas cosas que nos mueven y pues espero seguir impactando en la salud femenina y como no también en los varones, porque en algún momento me tocará criar algún varón, yo creo. Así que dejar un mundo mejor. Gracias. ¿Dónde te podemos encontrar? Centro Médico Visual Láser, ahí está mi consultorio. Y en redes sociales aparezco como doctora Margarita Hernández, aparezco en Facebook, Instagram, TikTok, ando un poquito peleada con TikTok. No sé por qué hace unos días me quitaron un video que decía que era repugnante el nacimiento, que había sangre, que era incómodo y que no querían ver esas cosas. La verdad me frustra porque pues para mí es lo más bonito dar vida y que te digan que es repugnante, esa palabra me impactó. Claro. Jorge. A mí me pueden encontrar en casi todas las redes como @drjorgeromero. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Ha sido un gran episodio. Yo soy el doctor Benito Ramón. Me pueden encontrar como Benito el Cirujano en casi todas las redes sociales. Y recuerden que lo que pasa en su casa no lo tiene por qué saber el vecino, no lo tiene por qué saber la comadre, no lo tiene que saber nadie más que usted y su núcleo familiar. Así que anímense a ir a consulta con la doctora Margarita. Créanme que pueden ganar mucho. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias a todos, a la producción. Bye. Gracias. Como siempre.